Queridos hermanos del mundo hispano, un saludo fraternal y cariñoso para todos ustedes. Una de las cosas que nos hace más felices es que, lo mismo que dijo el señor Weston que ocurre en Australia, fue la primera observación que me dieron los pastores locales de la obra hispana, es que el amor fraterno, la preocupación de los unos por los otros ha crecido a raíz de esta pandemia. Oran mucho unos por otros, se mantienen enterados del progreso de los que están enfermos, los que tienen posibilidad económica le han ayudado a los necesitados, se mantienen en comunicación por medio de este medio tecnológico. O sea que Dios está preparando a su pueblo. Y en medio de esta crisis lo que está haciendo es afianzar los lazos de hermandad y de unidad. No permitamos, como ha sido ya anunciado hoy por el señor Cristian Orrego, que Satanás venga a desunir la iglesia. Y hoy vamos a hablar de ese tema y de otros con la ayuda de Dios que nos permita, mis queridos hermanos. Recuerdan muy bien ustedes cuando empezó esta pandemia que yo les leí el Salmo 91, que está lleno de promesas y de inspiración, donde decía el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Recuerdan que yo les dije que lo que estábamos viviendo no era todavía el galope final de los jinetes del Apocalipsis. Algo que es muy importante que entendamos, hermanos, es que en la época de la Iglesia de Dios Universal se enseñó, y con razón, de que desde que nuestro Señor pronunció el sermón en el Monte de los Olivos, donde hablaba de los falsos profetas, donde hablaba de las guerras y de nación contra nación que se levantarían, donde hablaba de las hambres y de las pestes y de los terremotos, decíamos, bueno, pero eso ha ocurrido desde el tiempo en que Él dijo eso hasta ahora, a lo largo de 2000 años. Hermanos, hay algo que yo quiero que ustedes entiendan. Jesucristo es la cabeza de esta iglesia, y lo que Él dio a entender en ese entonces es cierto. ¿Quién puede negar que eso se manifestó a lo largo de 2000 años de historia desde entonces y tal vez desde siempre en la historia humana? Pero Dios, a medida que el tiempo va avanzando, Él dice que no hará nada sin que revele su secreto a los profetas. En los días del universal, Dios todavía no reveló todo lo que ahora entendemos y todavía no entendemos todo lo que aún vamos a entender. En aquellos tiempos no entendíamos las bodas del Cordero, hermanos. Ahora las entendemos y las podemos demostrar con absoluta claridad basados en la palabra de Dios, sin agregarle ni quitarle, hermanos. Y desde entonces el tiempo ha seguido transcurriendo y han muerto los líderes de entonces a quienes amamos y respetamos y que Dios utilizó, como el señor Herbert Armstrong, que nos decía, no me crean a mí, créanle a la Biblia. Y es lo que estamos haciendo todavía hoy. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a eso? No es cuestión de quedarnos en el pasado. El pasado nos sirve, pero Dios va elaborando y va uniendo una revelación tras otra hasta que llegamos a plena luz, mis queridos hermanos. Quiero leerles en la primera epístola del apóstol Pedro, hermanos queridos, para que tengamos una visión de conjunto, porque hay gente que tiene la visión un poco estrecha y se queda en una época del pasado, cuando hubo un líder que amamos y respetamos como si el líder supremo no fuera Jesucristo mismo, que sigue guiando a su iglesia hasta el día de hoy y la seguirá guiando hasta el fin. Como él mismo lo dijo, hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que Cristo nos sigue revelando cosas a medida que los tiempos se acercan. Y yo les dije a ustedes, basados en una comprensión que Dios nos ha dado y que ya estaba en la Biblia, pero que no entendíamos, yo podía entender, y la iglesia, que esta pandemia todavía no es el fin, hermanos. Es un preámbulo. Aún no han empezado a cabalgar los 4 jinetes del Apocalipsis en ese sector donde se intensifica el galope en el tiempo del fin. Y vamos a ver esta escritura que nos ayuda
a entender, hermanos, la segunda epístola del apóstol Pedro, perdón, hermanos, segunda epístola del apóstol Pedro, dice en el capítulo 1 y versículo 19. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dios revela su secreto a los profetas, a la iglesia de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando uno va por un camino en las noches con una linterna o con una lámpara, como es la profecía que nos va alumbrando a medida que vamos avanzando en el tiempo, uno no ve el final del camino todavía. A medida que va avanzando la profecía, la palabra viva de Dios va alumbrando el camino y va mostrando nuevos detalles que no sabíamos. Algo que sabemos ahora, hermanos, es que cuando Jesucristo pronunció ese famoso sermón en el Monte de los Olivos, donde predijo desde entonces hasta su regreso y luego la continuación del reino de Dios, los sellos del Apocalipsis todavía no se habían abierto, hermanos. Lo que entendemos ahora es que aún no se han abierto y están a punto de ser abiertos. Y lo vamos a entender con toda claridad. Pero ese galope de los 4 jinetes no quita para nada que apenas ahora, en aquel entonces, lo que uno ve en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, he aquí quién fue el único que podía abrir los sellos. Era Jesucristo, el único en todo el mundo, en toda la tierra y aún en los cielos. Y Él es el que da autoridad y va a dar autoridad a Satanás para que se manifieste por medio del falso profeta y empiece a hacer milagros. Ahí empieza el galope final de los 4 jinetes, hermanos. Entonces no nos quedemos con la mente estrecha de que Dios todavía nos sigue guiando a su iglesia. Y con ese se desatan los acontecimientos del fin, mis queridos hermanos. Con el caballo blanco que va a ser el falso profeta, que nos va a perseguir y que se va a encargar por medio de milagros de hacer reconocer a la bestia como el rey de la nueva Unión Europea y restauración del gobierno romano. 10 cabezas de naciones le van a entregar el poder a la bestia gracias a los milagros del falso profeta, como un falso Elías que hace milagros, hace caer fuego del cielo a la tierra para que el mundo reconozca que eso es de Dios. Y recuerden una cosa, que nosotros sabemos y podemos distinguir gracias a la palabra de Dios. Acuérdense cuando Dios le dio permiso a Satanás de quitarle a Job todas sus posesiones. ¿Qué ocurrió? Cayó fuego del cielo y mató todas las ovejas. Entonces vinieron y le dijeron a Job, ¿sabes? Cayó fuego del cielo o fuego de Dios. Cayó fuego del cielo. No fue Dios el que lo mandó, fue Satanás el que lo había mandado, pero con permiso de Dios. Lo mismo es, el falso profeta únicamente se va a manifestar cuando Jesucristo abra el primer sello y todavía no lo ha abierto, porque sabemos que ese fenómeno todavía no se ha dado en la historia hasta hoy. Estamos esperando que eso nos dé la señal de que empieza el galope final y que de hecho va a parar por un tiempo y luego continúa hasta la 6ª trompeta, mis queridos hermanos, como yo los expliqué en el libro de Zacarías. Espero que recuerden que aún va a haber carros de caballos que van a estar galopando con las guerras que va a haber. Pero ahora entendemos eso, que sí hubo galope de jinetes, pero no es todavía el cumplimiento final de los sellos del Apocalipsis, con los cuales sabemos que hay un paralelo del Evangelio Mateo, Marcos y Lucas con el libro del Apocalipsis. Ahora lo entendemos con claridad, hermanos. Entonces seguimos avanzando, confiando en Jesucristo que guía a su iglesia, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Yo les dije a ustedes, leyendo el Salmo 91, que esto todavía no era el fin, es el preámbulo. El hecho de que varios hermanos nuestros y familias se hayan enfermado la famosa enfermedad COVID-19, no quiere decir que Dios haya abandonado a su pueblo. Todo lo contrario, hermanos. Lo que eso quiere decir es que Dios está preparando a su pueblo precisamente para que reunamos las condiciones para escapar de la gran tribulación, pero necesitamos ser perfeccionados. ¿Cómo perfecciona Dios a su pueblo? Por medio de pruebas, enfermedades, dificultades. ¿Cómo perfeccionó a Jesucristo mismo, hermanos?
Jesucristo era Dios y nunca pecó y su carácter era perfecto. Pero vean ustedes lo que dice en el libro de Hebreos. Y si eso lo hizo con él, ¿qué diremos nosotros, hermanos? Miremos la epístola a los Hebreos y veamos lo que está ocurriendo para que los hermanos que están sufriendo pruebas no se sientan, oh, Dios me desamparó, el Shaddai, ya no estoy bajo la sombra del Shaddai. Todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario, Dios está valiendo de esta pestilencia que hay ahora para prepararnos para una protección que se describe en forma muy dramática en el Salmo 91. Todavía no están cayendo 1000 a mi lado y 10,000 al otro lado, hermanos. Todavía no estamos viendo una pandemia ni siquiera como la gripe española de 1918, que mató, según algunos, 50 millones de personas. A esa cifra ni siquiera nos hemos aproximado todavía en el mundo entero con la pandemia que hay ahora. Dios nos está preparando para estar listos y que Dios nos proteja con del caballo amarillo que viene. Esa peste sí va a ser dramática, mis queridos hermanos. Inmediatamente antes, como vimos en Zacarías, los caballos del Apocalipsis van a volver a galopar cuando Cristo empiece a abrir los sellos y los manda a recorrer la tierra, y por un tiempo bastante limitado, que ya sabemos que es de 75 días, que empieza con el caballo blanco, cuando el falso profeta se manifieste y empiece una persecución contra nosotros, hermanos, y al mismo tiempo empieza el hambre de la palabra de Dios, porque ahora la iglesia del Dios viviente es la que está verdaderamente difundiendo con mayor poder el mensaje del evangelio, hermanos. Tenemos ya más de 40 millones de visitas únicamente al programa en español, hermanos. Más de 40 millones de visitas. Y esas personas, entre ellas tenemos más de 325,000 suscriptores que quieren que cada programa que se ponga de nuevo en la red les llegue automáticamente. Tienen apetito, tienen hambre, quieren saber lo que nosotros estamos diciendo al mundo, que no lo oyen en ninguna otra parte, hermanos. El día que empiece la persecución con la aparición del falso profeta, hermanos, que ellos ya nos tienen fichados, no tengan duda de eso, hermanos. Y el Google con un solo teclazo borre todo lo que sale de la iglesia del Dios viviente y del mundo de mañana. Va a haber hambre de la palabra de Dios, hermanos. Mientras nosotros iremos huyendo bajo alas de águila, de protección, y entonces el pueblo será protegido de forma milagrosa, como lo describe el Salmo 91. Ese Salmo no fue escrito en vano, por algo está ahí, hermanos. Pero primero Dios nos está preparando para que seamos dignos de escapar, mis queridos hermanos. Les voy a leer un versículo que a mí me llena de esperanza, hermanos. El hecho de que alguien ahora esté enfermo por el coronavirus, ya se los dije en una nota que les mandé, no quiere decir que nosotros estamos mejor que él. Todos tenemos todavía cosas de qué arrepentirnos, hermanos. Todos tenemos crecimiento todavía por delante y Dios lo sabe. Y si a algunos los maneja de una manera, a otros los maneja de otra. Acuérdense cuando se cayó la torre de Siloé, ahí en el capítulo de Lucas, se lo voy a leer, lo que le dijeron a Jesucristo, hermanos. Lucas capítulo 13, creo que es de donde está eso, dice. En el capítulo 13 de Lucas, versículo 1 dice, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban, Lucas 13, 1, acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Quién sabe en qué estaban metidos? En una conspiración, y llegaron a Jerusalén a hacer sacrificios, y Pilato mandó que los mataran, y se mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios que estaban ofreciendo. Ahora no tenemos más detalles, eso es lo único que sabemos, pero alguna razón tenía Pilato para haberlos mandado matar. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y nosotros hoy, hermanos, Dios nos está perfeccionando y vamos a ver un poco más al respecto. Y tenemos cosas de qué arrepentirnos. Yo tengo cosas de qué arrepentirme, hermanos. He estado mirando el capítulo del amor. Todo lo que dice el capítulo 13, si tengo fe que transporta montañas, si doy todos mis bienes a los pobres, si doy aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y el amor es paciente, el amor es sufrido, el amor es amable, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sobrelleva. Hermanos, yo todavía no tengo eso como lo debo tener, hermanos. Y tiemblo ante ello. Y eso es lo principal. Podemos estar haciendo milagros, pero si no tenemos esa
dulzura de carácter como Jesucristo, que nos dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo sé que a mí me falta y ustedes lo saben, hermanos. Aún tenemos cosas de que arrepentirnos. Dios está trabajando con nosotros. Entonces dice aquí: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vean el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos igualmente pereceréis. Eso es una lección para nosotros. Si hay hermanos nuestros que ahora están enfermos de la COVID-19, y entre otras cosas, Dios ha escuchado nuestras oraciones, hermanos. Gracias por el ayuno, que yo sé que ustedes hicieron de todo corazón. Es asombroso ver la recuperación tan rápida que han tenido. Yo me he podido comunicar con todas las familias donde se ha manifestado esta enfermedad. Y todos están en recuperación, hermanos, y bastante rápida, unos más que otros. Dios está trabajando con nosotros, hermanos. Nos está preparando para que se cumpla literalmente el Salmo 91, que va a ser cuando salga el cuarto jinete, que ya estaremos llegando al lugar de refugio. Porque mientras van galopando esos jinetes, nosotros iremos huyendo, protegidos por las alas del águila. Entonces, les voy a leer un versículo asombroso, hermanos, que me dejó en estos días. Por eso uno tiene que estar leyendo la Biblia siempre, hermanos. Nadie puede creer: oh, yo ya leí el libro de los Salmos. Hermanos, yo les digo, yo lo he leído más de 120 veces. Si yo hago la cuenta de todas las veces que yo he leído ese libro desde que vine a la iglesia, porque es mi libro favorito, pero sin dejar de estudiar los otros. Y es el libro más citado en el Nuevo Testamento, hermanos. Es el libro de los Salmos. Y uno lee y lee y lee, pero si uno no ora antes, yo les he enseñado que orar es como arar. Arar es como abrir, nosotros somos del polvo de la tierra. Abrir el corazón por medio de la oración, abrir el alma, abrir la mente, pedirle a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso es arar este cuerpo de tierra, hermanos. Y tenemos que prepararlo para recibir la palabra de Dios, que es como una semilla, para que entre profundamente en los surcos, hermano, y produzca fruto abundante. Pero si lo leemos superficialmente, entonces las cosas nos pasan por encima. Pero si con frecuencia ayunamos y le pedimos: Señor, abre mis ojos, es como arar, abre mi entendimiento con la oración para yo entender tu palabra y ponerla por obra y tomarla a pecho y buscarla de todo corazón. Y mire lo que dice el Salmo 94, hermanos. De tanto leer, de pronto le saltan a uno unos versículos que dice: bueno, ¿y esto dónde estaba? Yo no lo había visto, y resulta que ahí estaba todas las veces que lo he leído, hermanos, con tremendo significado. Les pido que vayan al Salmo 94. Salmo 94, y miren el versículo 12, y vean cómo se aplica esto a nosotros ahora, hermanos. Salmo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges. Ahí incluye a las mujeres también. Y en tu ley lo instruyes. Todos necesitamos, hermanos, instrucción y corrección. Y como lo explicó nuestro hermano Abelardo en el sermoncillo, Dios está pendiente de todo lo nuestro. Cada cabello en nuestra cabeza está contado. Yo le digo: Señor, ojalá no se te pierda la cuenta, porque los míos están cayendo con bastante rapidez. A medida que veo pasar los años, con más rapidez me está cayendo el pelo. Pero bueno, no importa, Dios tiene la cuenta precisa. Eso es lo que cuenta, hermanos. Y dice: bienaventurado el hombre o la mujer a quien tú corriges. ¿Qué le dice? Bienaventurado. ¿Qué dice Santiago? Cuando os halléis en diversas pruebas, alegraos. ¿Por qué Dios nos está perfeccionando el carácter? ¿Y qué dice aquí? Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Cuál es la principal ley? ¿Cuál es el meollo supremo de la ley de Dios? Es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y como les dije, yo he estado entendiendo más acerca del amor ahora que nunca, hermanos, y veo cuánto me falta cuando leo ese capítulo 13 del libro de la primera epístola a los Corintios. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Ahí lo tienen, hermanos. ¿Por qué hay hermanos enfermos ahora con esta enfermedad? Porque Dios los está preparando y perfeccionando su carácter para darles descanso cuando llegue verdaderamente los días de aflicción. Esta pandemia, hermanos, se ha extendido por todo el mundo, pero como les digo,
todavía no se compara con lo que se viene, ni con algunas que han pasado, como la misma gripe española de 1918, hermanos, o lo que fue la peste negra en Europa, hermanos, que diezmó la población europea. Entonces todavía no hemos visto verdaderamente lo que es una pandemia en su pleno efecto, mis queridos hermanos, y Dios nos está preparando. Bienaventurado el hombre o la mujer a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. O sea que estemos contentos, hermanos. Aún los que estamos sufriendo, los que están sufriendo aún por esta enfermedad, estamos unidos, estamos orando por ustedes, estamos ayunando, los amamos y Dios los va a sacar adelante. Veamos el progreso que Dios está haciendo en su obra. Yo me quedo asombrado, sentado ahí, oyendo los sermoncillos que vienen de diferentes lugares. Por ejemplo, el de George, Jean-Pierre, hace poco acerca de la felicidad, el de Oscar Medina acerca de la sal, el de hoy, hermanos, son sermoncillos que tienen valor enorme, que producen un efecto y estimulan espiritualmente al pueblo de Dios. Que la gloria sea de Dios, pero hay crecimiento en su obra y uno ve que Dios a estos jóvenes los está preparando para ser reyes y sacerdotes a pesar de los jóvenes que están. Hermano, esto sigue adelante. Entonces, veamos otras cosas, hermano, porque esto yo lo he hablado antes, pero hay que hablarlo continuamente y repetirlo, porque las pruebas nunca faltan y siempre hay hermanos que vienen por primera vez a la iglesia y tal vez no están bien enterados. Vamos a hacer una pequeña visión panorámica del porqué de las pruebas. Veamos el libro de Hebreos, hermanos, y vamos a entender algo muy importante. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, hermanos, ¿quién creyera que el primero que sabe acerca del sufrimiento y de padecer es Jesucristo mismo, hermanos? Él está allá arriba y Él sabe lo que es sufrir en la carne. Y de hecho, antes de seguir adelante, les voy a leer, hermanos, lo que ocurrió con una dama de la Iglesia del Dios Viviente que contrajo la enfermedad del COVID-19, hermano. Y miren lo que ella dice al respecto, hermanos. Dice, sintió los síntomas, llamó a los números de emergencia para solicitar asistencia médica, a la cual no llegó. Vivió fuertemente los síntomas de la enfermedad, dolor en todo el cuerpo, fiebre alta, entre otros. Al mismo tiempo, sus hijos y esposos estuvieron afectados, con síntomas un poco más leves. La enfermedad la llevó a aprender grandes lecciones en su relación con Dios. Fortaleció su fe, aprendió humildad, se aferró al Eterno como su sanador, y la conmovió grandemente ver a su hija de 16 años cuidarla, ponerle paños de agua fría en la frente para moderar la fiebre, preparar los alimentos para todos en casa y a su hijito de menos de 13 años ayudar mientras ella no podía hacer nada, arreglar la casa y estar también pendiente de su mamá, unidos como familia en la adversidad. Yo hablé con esta persona personalmente y me dijo, yo lo que le di a Dios cuando me sentí enferma, le di gracias, porque Él sabe lo que me hace falta, Él me conoce. Y yo le di gracias por la prueba. Y le dio gracias por su familia, porque todos vinieron en ayuda, seguro cosechando lo que ella ha sembrado con ellos, hermanos, el amor. El sistema de salud vino a responder su llamado cuando ella prácticamente había salido de la enfermedad con la ayuda de Dios y la atención de su familia. Está muy fortalecida en el Eterno y aprendió lecciones de fe, confianza y paciencia que Dios nunca olvidará. Me dijo ella personalmente, me dice, sé que Dios me ama, porque si no me amara no me hubiera mandado esta prueba. Y le di gracias por ella, porque necesitaba cambiar y crecer espiritualmente. Yo entendí y ahora lo entiendo y estoy agradecida. Entonces también le pedí que si era su voluntad y yo ya había aprendido lo que tenía que aprender, que me sacara de la enfermedad y Dios la sacó. Hermanos, esto es inspirador y ven ustedes cómo se cumple lo que Dios dice y por qué nos manda pruebas y cómo Dios empieza con su propio hijo, hermanos. Miren lo que dice en Hebreos. Miren lo que dice en Hebreos, o sea que el que está allá arriba no es ajeno al sufrimiento, como lo explicó bien Abelardo en el sermoncillo. Dios sabe todo
Y Él nunca nos va a mandar una prueba que no podamos pasar. Él estará ahí para darnos la ayuda que necesitamos para sacarnos adelante. Pero permite que hasta cierto punto suframos, hermanos, porque eso tiene un efecto transformador del carácter. Es algo que Dios se inventó, hermanos, y por medio de eso nos va transfiriendo los rasgos de su carácter. Veamos cómo lo hizo con su propio Hijo. En el capítulo 2 de Hebreos, versículo 10, les pido que vayan allá, por favor. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Asombroso, hermano. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a nosotros, hermanos. ¿Pero qué? ¿Qué tenía que hacer? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo es posible que Jesucristo fuera a ser perfeccionado si Él era Dios? En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Cómo que lo perfeccionó? ¿Cómo se puede entender eso, hermano? Esa palabra significa completar. Significa acabar. Agregar un elemento más. No que Jesucristo no tuviera un perfecto carácter, pero necesitaba vivir la experiencia humana de ser carne y hueso como nosotros, hermanos, y sufrir en la carne. Y Dios lo perfeccionó en el sentido del que lo completó, porque el Padre necesitaba a alguien allá. El abogado nuestro, que está sentado con Él en su trono, para que intercediera por nosotros, porque Él ya sabe lo que es pasar por el dolor, tanto que Él lo sufrió hasta el extremo, mis queridos hermanos. O sea que Él nunca nos va a abandonar. Y fíjense lo que dice aquí más adelante en el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Nosotros somos sus hermanos. Somos hijos del mismo Padre. El mismo Espíritu que engendró a Jesús en el vientre de la Virgen María es el mismo Espíritu que nos engendra cuando somos bautizados y salimos del agua y ha habido verdadero arrepentimiento y nos impone las manos y entra en nosotros el Espíritu que nos había guiado al arrepentimiento, el Espíritu del Padre. Es el mismo Espíritu, viene de la misma fuente, esa simiente del Padre y somos hermanos de Jesucristo. Ahora Él es el hermano mayor. Pero Dios quería que Él aprendiera primero lo que es sufrir en la carne, como nosotros tenemos que sufrir. Y luego dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Capítulo 2, versículo 17 de Hebreos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. O sea, Él comprende, aunque Él nunca pecó, como lo dice aquí en el capítulo 4, dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él demostró que uno sí puede vivir sin pecar con el poder de Él. En la medida en que crucifiquemos todo aquello que quiere impedir que el amor de Dios se manifieste en nosotros, en que hagamos morir lo que es adulterio, lo que es fornicación, lo que son resentimientos, lo que es odio, lo que son rencores, lo que es envidia, que lo hagamos morir. Entonces Jesucristo se irá manifestando cada vez más el amor de Dios por medio de nosotros. Y fíjense que por eso Dios lo mandó y demostró que se puede vivir sin pecar si Cristo vive en nosotros. Ese mismo poder nos lo da, pero nosotros tenemos que poner por obra lo que Él dijo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, haga morir todo lo que va en contra de mi ley. Y ese les estoy dando por adelantado un sermón que estaba preparando para la fiesta. Ese es el verdadero amor, hermano. Cuando estamos crucificados con Cristo y dejamos que Él se manifieste por medio de nosotros. Cuando llenamos y reunimos toda esa descripción que da el apóstol Pablo de lo que es el amor, sin el cual no somos nada, aunque podamos transportar montañas, mis queridos hermanos. Ahora fíjese lo importante, dice que Él llegó a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Fíjense lo que dice en Isaías 53. Miren allá un momento, hermanos. En Isaías 53 hay una frase hermosísima que encaja perfectamente con lo que les estoy tratando de transmitir. Dirá así:
Isaías 53, versículo 11. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por ver que nos redimió y que su plan triunfó y está triunfando, hermanos, por medio de nosotros, y ya triunfó con todos los que desde Abel y Enoc y y Noé y Abraham, Isaac y Jacob y José y todos los profetas, va en pleno triunfo, de triunfo en triunfo el plan de Dios, y con nosotros Dios quiera que así sea. ¿Por qué no va a permitir que nadie nos arrebate de su mano? Los únicos que nos podemos salir de ahí somos nosotros mismos, hermanos. Nadie más, Jesucristo lo dijo, ni el diablo puede, ni el mundo. Si nosotros le damos lugar, somos nosotros mismos los que decidimos salirnos de ahí, pero no hay poder en el universo que nos pueda apartar del amor de Cristo Jesús, como está escrito en Romanos, ni lo alto ni lo profundo, nada. Cuando alguien quiere entregarle su vida a Cristo y se la entrega de verdad y aprende a negarse a sí mismo y se dedica a cambiar y a transformar su carácter con el poder de Dios, nadie lo puede impedir, hermano. Ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, nada. O sea que si nos salimos de ahí es culpa nuestra, hermanos, no es culpa de Él. Él nos da todo lo necesario. Y fíjese lo que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Cuál conocimiento? De saber lo que es sufrir en carne y hueso. Ese conocimiento el Padre lo necesitaba allá arriba, para que Él intercediera. Padre, yo sé lo que es vivir en la carne y lo que es sufrir y luchar contra las debilidades, como lo tuve que hacer. Ese conocimiento, entonces Dios se acuerda de que somos polvo y tiene misericordia de nosotros cuando nos arrepentimos y acudimos a Jesucristo, que intercede ante el Padre para que nos perdone. Y así su plan se va llevando a cabo, hermano. Pero Él tuvo que venir a conocer eso primero. Y fíjense que aquí en el capítulo 5 está todavía más dramático este tema de cómo Él aprendió por medio de lo que sufrió. O sea que Dios le agregó una dimensión que todavía no existía en la divinidad, la dimensión de haber experimentado el vivir en carne y hueso sobre esta tierra, en ser hecho del polvo de la tierra y tener que sufrir el cansancio, la fatiga, los dolores, las desilusiones y lo que fue la crucifixión y los azotes que sufrió, hermanos queridos, para poder interceder por nosotros ante el Padre. Y el Padre, por puro amor, permitió que su Hijo sufriera para que Él pudiera ser nuestro intercesor en su presencia. Fíjense lo que dice el capítulo 5 del libro de Hebreos también. 5:7. 5:7. Para que no tengan miedo, hermanos, y no se sientan mal si estamos sufriendo, si están sufriendo el COVID o lo que sea. Y Cristo en los días de su carne, 5:7 de Hebreos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Por qué de la muerte? No está hablando de la primera muerte, porque de todos modos Dios no lo libró de esa muerte, pero de la muerte que produce el pecado. Y tuvo que clamar a Dios porque estaba luchando contra el pecado como nosotros tenemos que luchar contra el pecado. Al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Dios le dio el poder que necesitaba para vencer a Satanás y vencer las tendencias de su cuerpo y del mundo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando Él era el ser espiritual, Dios no puede ser tentado. O cuando Él se hizo carne, tuvo que aprender a obedecer en un cuerpo de carne, hermano, no de espíritu. Nosotros vamos a tener lucha contra la carne, como la describe Pablo en Romanos 7, hasta el último instante de nuestra vida, hermano. Esa lucha no va a terminar mientras estemos en este cuerpo, hermano. Cuando seamos liberados por la resurrección, a la séptima trompeta, y seamos revestidos de un cuerpo espiritual glorioso, semejante de la gloria del Padre que nos engendró, y de Jesucristo nuestro hermano mayor, ahí ya va a terminar esa lucha, hermano. Y los que fueron vencedores en lo poco, Dios sabe que serán vencedores por la eternidad. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y es nuestro maestro y nuestro modelo.
y habiendo sido perfeccionado, o sea, Dios lo completó, le agregó esa dimensión que la divinidad del Padre y Él aún no tenían, la experiencia vivida de ser un ser humano del polvo de la tierra, de carne y hueso, y de sufrir en esa condición. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces Dios nos está perfeccionando, hermano. Todavía esto no es el fin, es un preámbulo, yo se los dije. Y esa promesa del que vive al abrigo del Altísimo, eso se va a cumplir. Dios quiera que todos llenemos los requisitos para ir al lugar de refugio. Yo se los he explicado varias veces. Y si es necesario, volvemos a dar un sermón sobre eso. Pero hay requisitos específicos, hermanos, y Dios, por medio de esta pandemia, de este preámbulo, nos está preparando para que seamos contados por dignos de escapar de todo lo que vendrá y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De llegar a 1335 días desde el momento en que empiece la persecución final, hermanos. Entonces todavía no se aplica literalmente ese salmo tal como está escrito, pero Dios nos está preparando para eso. Es muy interesante que usted lee en ese salmo y uno lee la salida de los hijos de Israel y hay muchos paralelos entre lo que es la salida de Egipto y la llegada del monte Sinaí con nosotros. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 19 del libro del Éxodo, capítulo 19 del libro del Éxodo. Veamos lo que dice, hermanos, capítulo 19 del Éxodo, veamos los paralelos que hay. Capítulo 19 del Éxodo. En el versículo 4, cuando el pueblo por fin, después, casi 50 días después de la salida de Egipto, porque allí fue donde se celebró Pentecostés, ellos salieron el primer día de panes sin levadura y tuvieron que recorrer todo ese camino, casi 50 días. ¿Y qué les dice Dios a Moisés en el capítulo 19, versículo 4? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Bueno, vamos a ver una profecía que está escrita para nosotros hoy, si aprendemos las lecciones que tenemos que aprender. Recuerden, yo también les dije, el Salmo 19 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de El Shaddai. Y la primera vez que esa palabra de Dios aparece, el nombre de Dios aparece, está en el capítulo 17 de Génesis. Cuando Dios le dijo a Abraham, yo soy El Shaddai, el Todopoderoso, o sea, el que te cuido en todas tus necesidades. Anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios nos está perfeccionando por aflicciones. Debemos estar muy agradecidos por eso, como lo estuvo la dama que padeció la COVID, y lo primero que hizo fue darle gracias a Dios por la enfermedad, porque dijo, yo sé que la necesitaba, porque tengo orgullo y tú me vas a cambiar y tú me puedes cambiar. Y expresó gratitud por ello, hermano. Sigamos aquí. Entonces, ¿qué dice? Dios dice que os he traído sobre alas de águilas. Pues llegaron a pie, pero no dejó que los egipcios los alcanzaran. Y cuando los alcanzaron, Dios mismo se puso en medio, como una llama de fuego, una columna de fuego, y los egipcios no podían pasar para asaltar a los israelitas. Y al amanecer fue cuando abrió el Mar Rojo y detuvo a los egipcios hasta que el pueblo ya estaba llegando al otro lado. Entonces se levantó y los dejó que entraran y el mar se los tragó. ¿Y qué vamos a ver en el libro del Apocalipsis? Una profecía para nosotros hoy. Mírenlo, el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Dice, capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, aquí va el caballo blanco, está a punto de aparecer, persiguió a la mujer. Ahí es donde Dios, Jesucristo, abre el primer sello. Ahí es donde empieza a cumplirse ya lo que el paralelo que expresa el libro del Apocalipsis, no desde el Monte de los Olivos, sino a partir de ese momento que aún no ha llegado. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila.
Lo mismo que Dios le dijo a Moisés cuando el pueblo llegó al monte Sinaí. ¿Y dónde está el monte Sinaí? En el desierto del Sinaí. Y dice, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Dios llevó al pueblo allá y lo empezó a sustentar y lo alimentó, le dio los 10 mandamientos. A los 3 días de llegados o 4 días de llegados, el día 8 de Tishrei, ellos llegaron el primer día del mes y como una semana después Dios descendió sobre el monte y los alimentó y los tuvo un año ahí hasta que construyeron el tabernáculo y luego iniciaron su marcha hacia la tierra prometida. Y nosotros vamos a estar en el lugar de refugio y Jesucristo nos va a estar alimentando y cuidando, dice, a su lugar, dice, donde es sustentada. Ahí en ese lugar Dios sustentó a Israel con maná, hizo salir agua de la roca. Y en Isaías dice que sus aguas serán seguras en pleno desierto, donde es sustentada por un tiempo y tiempos en la mitad de un tiempo. Y oigan otro paralelo aquí. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Un río significa un ejército. Cuando Dios, por ejemplo, aquí, manténgame eso ahí, en Isaías capítulo 8 hay una escritura muy hermosa. Isaías capítulo 8 dice, en el versículo 6, miren ustedes lo hermoso esto. Isaías 8, versículo 6. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, Dios nos da su espíritu, que corre mansamente. Uno de los frutos del espíritu, uno es la mansedumbre. Y su espíritu ahora no se manifiesta en forma dramática, pero se expresa en esa forma del amor, como les dije, derramado en nuestros corazones, que fluye de aquellos que aprenden a manejar y a cultivar la mansedumbre, y va fluyendo como un agua mansa, el Espíritu de Dios. Y dice, y el pueblo lo desechó, no quiso ese espíritu, las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas. Está hablando del río Éufrates, los ejércitos de Babilonia, y del río Tigris, los ejércitos de Asiria, hermanos. Que vino primero Asiria y después Babilonia. Ríos impetuosos, porque el pueblo rechazó el espíritu. Nosotros, si nos dejamos guiar por ese espíritu, hermanos, entonces Dios nos guiará y nos va a salvar de esos ríos que nos vienen a perseguir, que va a ser un ejército tal como Faraón con sus 600 carros salió a perseguir al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan? Dios abrió el mar. Y cuando el pueblo pasó, dejó que se metieran los egipcios y el mar se los tragó. Y es muy interesante que el agua se los tragó, pero dice que la tierra los tragó. También lo dice en el capítulo 15 del Éxodo, para que vean los paralelos, hermanos queridos, que se están manifestando aquí. Capítulo 15 del libro del Éxodo, cuando vieron los egipcios muertos a la orilla del mar, aplastados por las aguas, porque aplastó los cráneos por la potencia de la presión del agua, murieron todos y algunos estaban tirados ahí en la arena, al otro lado del mar, todos muertos, todo el ejército de Faraón completamente eliminado. Entonces dice aquí, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Eterno y dijeron, capítulo 15 del Éxodo, cantaré yo al Eterno porque Él se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Eterno es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Nosotros vamos a cantar este cántico de Moisés ante el trono de Dios el Padre, cuando seamos salvos ya y seamos seres espirituales con arpas frente al Padre sobre el mar de vidrio, cantaremos el cántico de Moisés, porque Dios nos habrá librado y esto se habrá cumplido plenamente. Pero sigamos leyendo aquí. Dice, versículo 10, capítulo 15, versículo 10, soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Y qué dice en el capítulo 12 de Apocalipsis? No me pierdan esa escritura. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. O sea, las huestes y todos los mercenarios del imperio romano restablecido que van a estar allá en Jerusalén rodeando la ciudad, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
O sea, la tierra se tragó todo el ejército. Lo mismo que pasó con el ejército de Faraón. Pero miren qué interesante que aquí también dice que la tierra se los tragó. Sigamos leyendo el capítulo 15, donde está hablando del mar. ¿Y quién dice? Exactamente dice, versículo 11, 15:11. Están cantando el cántico de Moisés, que vamos a cantar nosotros también. Bueno, que nos lo vayamos aprendiendo, hermanos. ¿Quién como tú, eterno entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Ahí lo tiene. Claro, el mar es parte de la tierra. Pues aquí dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, en el capítulo 12, versículo 15, agua como un río. Ya vimos que es un ejército para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. Ahí lo tienen. Y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y vean una confirmación más en el libro de los Salmos, mis queridos hermanos. En el libro de los Salmos leemos esta promesa maravillosa, mis queridos hermanos. Como digo, ese libro hay que leerlo todos los días, hermanos. Si queremos tener un corazón como el de David, hay que leer el libro de los Salmos. Una mente como la de Salomón, hay que leer el libro de los Proverbios y el libro del Eclesiastés. Ahora miren lo que dice aquí en el Salmo 124. Ahí van a ver también descrito proféticamente lo que va a ocurrir cuando vayamos huyendo, cuando ya están galopando los caballos, hermanos, el caballo. Por eso dice Dios te librará del cazador. El cazador es el tipo de Nimrod, que es el que fundó a Babilonia y que nos va a perseguir a nosotros, hermanos, en el Salmo 91. Y en el Salmo 124 dice, a no haber estado el Eterno por nosotros, diga ahora Israel. Israel, el Israel de Dios. A no haber estado el Eterno por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Satanás va a excitar el odio, seremos odiados de todas las naciones por el nombre de Jesucristo, porque todas las naciones estarán creyendo en un falso Cristo y nosotros estaremos proclamando al verdadero. Entonces nos habrían inundado las aguas. Ahí lo tienen, hermanos, el río. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. El río, como los ríos impetuosos del Tigris y del Éufrates. Bendito sea el Eterno, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. ¿Y qué se menciona en el Salmo 91? Él te librará del lazo del cazador. El cazador primero que aparece, perseguidor, es Nimrod, el fundador de Babilonia, y esta va a ser la gran Babilonia de la cual estaremos huyendo, bajo la protección de las alas de águilas que el Eterno mandará. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Eterno que hizo el cielo y la tierra. Ahora, con respecto a los que están enfermos ahora, aquí hay otro paralelo muy interesante, hermanos. En el Salmo 105 vemos la descripción del pueblo saliendo de Egipto. Una vez más, ya protegido por alas de águilas rumbo al desierto. Entonces dice aquí, en el Salmo 105, dice, versículo 37, Salmo 105, versículo 37, los sacó con plata y oro. Los egipcios tuvieron que pagar por todo el trabajo gratis que le habían sacado a los israelitas cuando los tenían esclavizados, y Dios usó la plata y el oro para la construcción del tabernáculo. Ahora nosotros somos esos elementos del tabernáculo, somos nosotros mismos. Dios sabrá cómo utilizarnos en ese templo espiritual. No hubo en sus tribus enfermo. Ahí lo tienen. Ya van en marcha, ¿hacia dónde? Hacia el Sinaí. Y no hubo en sus tribus enfermo. Y andaban día y noche. Aquí está, el capítulo 12 de Éxodo, para que usted vea. Entonces, si los paralelos de que la tierra abrió su boca y tragó y nos protegió, y el paralelo de que ellos llegaron sobre alas de águilas hasta el monte Sinaí, y nosotros llegaremos sobre alas de águilas hasta el lugar que Dios tiene en el desierto, preparado para sustentarnos.
entonces también es muy factible que se va a cumplir de que no va a haber ninguno enfermo. Y hay gente que se pregunta, también les voy a aclarar esto de una vez, hermanos. No pensaba decirles todo esto, pero cuando sopla el Espíritu, más vale sacarlo de una vez, porque esto he estado por decirlo desde hace días. ¿Qué fue lo que les dije que iba a leer aquí? Que no hubo entre sus tribus, que caminaban día y noche. Me parecen niños, mujeres y ancianos, y caminaban día y noche. Aquí dice en el capítulo 13, versículo... ¿Dónde está esto? Ya voy. Me pierden a veces ciertas escrituras. Guardará la fiesta de los panes sin levadura. Eterno. Aquí debe estar. Capítulo 13, versículo 21 del libro del Éxodo. Vamos a ver paralelos. Ya vimos que Dios abrió la tierra y se tragó el río, el ejército. Vimos como el mismo cántico de Moisés, que fue el mar el que se los tragó, también dice que fue la tierra, y que Dios los esperaba en el monte Sinaí cuando Moisés subió y les dijo: os he traído sobre alas de águilas, y sois un pueblo especial para mí, como reyes y sacerdotes, físicamente ante el mundo. Ahora lo vamos a hacer espiritualmente. Miren todos los paralelos. Y el otro dice que salieron y no había ninguno enfermo. Y dice aquí, capítulo 13, versículo 21, y el Eterno iba delante de ellos de día en una nube, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, como un pastor iba delante de sus ovejas. Y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Qué tal? Y no había ningún enfermo. Entonces ahí vemos que se van a cumplir las promesas del Salmo 91 y que Dios nos está preparando para poder ser dignos de escapar y de que esas promesas las veamos cumplidas. Porque cuando empiece el galope de los 4 jinetes, empieza la huida de nosotros al mismo tiempo. 1335 días, hermanos. Y entraremos al lugar de refugio precisamente cuando la bestia entre en Jerusalén por 42 meses. Entonces, ven los paralelos, no tenemos que temer. Y les voy a dar otras escrituras con respecto a las pruebas, hermanos, porque nunca faltan, y que esto nos quede bien claro. Vamos a ver en Hebreos, en Hebreos ya vimos cómo Dios perfeccionó a Jesucristo mismo, entonces no tenemos nada que temer, y Él sabe, Él conoce, Él sufrió, y Él vela por nosotros para que no seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Entonces, hermanos, estamos en buenas manos. Pero también está lo que está escrito en el libro de los Hebreos, y les pido que se dirijan aquí al capítulo 12, después de aclararnos bien en este mismo libro que Jesucristo mismo padeció, y por lo que padeció aprendió la obediencia, porque aprendió a obedecer en un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. Dice en el capítulo 12, versículo 5, dice el apóstol Pablo: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Lo que hizo esta dama, que le dio gracias a Dios por haber contraído la enfermedad del COVID-19. Dijo: yo sé que lo necesitaba, te lo agradezco, Señor. Y ya está sana, prácticamente sana. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Repito: hijo mío, no menosprecies. Estoy leyendo Hebreos 12:5 para que volvamos al tema de estas pruebas. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Él nos quiere proteger y quiere que entremos en el reino. Recuerden que ese es el objetivo supremo. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quién no ha sufrido pruebas, hermanos, viniendo a esta prueba? Dice: si soportáis la disciplina, versículo 7, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, ¿sabe lo que me dijo esta dama?
yo sé que Dios me quiere, por eso me mandó esto. Tal vez si no me quisiera no me lo había mandado. Porque quiere prepararla ahora. Y tal vez, porque la parte segunda del versículo que le leí en el Salmo 94 dice, bienaventurado el varón o el hombre a quien tú eterno en tu ley instruyes y lo corriges para hacerlo descansar en el tiempo, en los días de aflicción, mientras que para el impío se cava el hoyo. Saben que durante la tribulación Dios va a preparar poco antes del final el valle de la Gehenna, el valle de Hinnom, donde va a caer el impío, el falso profeta y la bestia van a ser lanzados ahí. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, y el Eterno prueba los corazones. Entonces sois bastardos y no hijos. Por eso esta dama se lo agradeció a Dios. Versículo 9. Por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Hablé con otra familia y me dijo, me siento muy débil. Y la fiebre fue terrible y el dolor en el cuerpo. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oremos, hermanos, para que nuestros hermanos que están padeciendo se recuperen rápido y que Dios nos enseñe lo que tenemos que aprender. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces ven ustedes ahí. Luego en Santiago, lo voy a leer todo para que vean que aquí de las pruebas nadie se escapa, hermano. Ya que estamos hablando de este tema, voy a tratar y luego tengo muchos otros de qué hablar. Hasta me da ganas de tomar un pequeño break, hermano, y después seguir porque, ¿no? Es mejor que siga. Bueno, dice Santiago, inmediatamente después de Hebreos. Versículo 2, 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí está. Y tenemos aquí el testimonio escrito de alguien que supo apreciar la prueba. Un gran ejemplo para nosotros, hermanos, para mí también, sin lugar a dudas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia quiere decir perseverancia, sin la cual nadie será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios nos prueba para que vayamos fortaleciendo el carácter y podamos estar listos a la hora del final de nuestra vida o de la séptima trompeta. Entonces, ese es el propósito, que podamos heredar la vida eterna. Mas tenga la paciencia, o sea, la perseverancia, su obra completa, o sea, tenga su pleno efecto. La prueba tiene que tener su pleno efecto, como la plata en el crisol. Hermanos míos, tiene que tardar cierto tiempo la prueba hasta que la plata, como dice, no sé si voy a usar ese ejemplo, pero ya lo estoy usando, como dice Dios que va a afinar a los hijos de Leví, nosotros vamos a ser sacerdotes, como se afina la plata. Cuando el platero se sienta y afina la plata. Y una señora estaba leyendo eso en el libro de Malaquías, lo digo para los que no lo han oído, pero aquí dice, mas la paciencia tenga su obra completa, o sea, su pleno efecto, para que seáis perfectos. Ese es el propósito de la prueba, es perfeccionarnos por aflicciones. Y cabales sin que os falte cosa alguna. Y en Malaquías dice que Dios se va a sentar y afinarnos como la plata. A los hijos de Leví, o sea, nosotros que tenemos una misión especial de enseñar y reinar en el mundo de mañana. Y los afinaré como se afina la plata, como cuando el platero se sienta y afina la plata. Y unas damas estaban reunidas estudiando ese libro de Malaquías, que Dios mediante vamos a estudiar pronto. Y dijo, ¿y cómo será que un platero afina la plata? Pues aquí en el pueblo hay un señor que es platero. ¿Qué tal si yo voy y le pregunto? Y después vengo y les cuento a ustedes. Y quedaron de acuerdo las damas y la señora se fue a la casa del platero y le preguntó, ¿usted trabaja con la plata? No, sí señora, ¿cómo no? Aquí miren los objetos que yo fabrico. Y me dijo, ¿y usted cómo afina la plata? Y me dijo, yo me siento, meto el metal en el crisol, y me siento y siempre tengo los ojos fijos en el crisol.
porque si se me pasa de punto, se daña la plata. Y ahí está el proverbio que dice, Dios dice, nunca nos mandará una prueba que no podamos pasar. Pero la prueba tiene que durar cierto tiempo. Y la intensidad tiene que llegar a cierta medida. Y es lo que el platero hace. Por eso está sentado y está mirando continuamente de que el efecto vaya ocurriendo. Como dice, tenga la paciencia su pleno efecto. Toma tiempo, hermanos. Entonces el platero está sentado y mira la plata. Y se fija de que no vaya a pasar de tiempo ni la temperatura se vaya a subir demasiado. Tal como hace Dios con nosotros. Y la señora dijo, ay, muchas gracias, yo me voy a dar el informe. Y llegó a la puerta y se devolvió. Y le dijo, señor platero, pero dígame una cosa. ¿Usted cómo sabe cuando la plata está lista para sacarla del crisol? Y le dijo el platero, cuando veo mi rostro reflejado en la plata, yo sé que está lista. Y entonces la saco del crisol. Dios está trabajando con nosotros, hermanos. Y su rostro significa su santidad, su poder, su luz. Y nos está transfiriendo su santidad por medio de las pruebas, hermanos. Nos está perfeccionando para ser como Él. Así cuando nosotros reflejamos el carácter de nuestro Padre, reflejamos su rostro y aprendemos de las pruebas, Dios nos saca de las pruebas. ¿Qué les parece eso, hermanos queridos? Y ahora miremos la epístola de Pedro, para terminar de dar esta visión de conjunto, que es muy interesante, hermanos. Fíjense ustedes los ejemplos que tenemos en la Biblia. Tenemos el de Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan la historia de José? José era el único de los hijos de Jacob que verdaderamente lo honraba. Sus hermanos eran terribles, hermanos. Tenían una mala fama espantosa. Y tan malos eran que cuando lo vieron, cuando el papá se mandó a buscarlos para saber cómo estaban y cómo estaban las ovejas, dijeron, ahí viene ese soñador de sueños, matémoslo. Y se pusieron de acuerdo en matarlo. Si no es porque Rubén, el primogénito, que era el jefe de ellos, interviene y dice, no lo matemos. Metámoslo a esta cisterna. Pero lo querían matar. Hasta ese punto llegaba la maldad de los hermanos de José, hermanos. Y después Judá tuvo la idea de decir, no lo matemos, ¿por qué no lo vendemos más bien? Y usted sabe que Rubén se descuidó, seguro se fue a darle vuelta a las ovejas y mientras tanto pasó una caravana de camellos, de madianitas. Primero le dice madianitas, después les dice ismaelitas. Quiere decir que los dos pueblos se juntaron. Los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, y los descendientes de Madián. Los de Ismael, hijos de Abraham por Agar, y los de Madián, hijos de Abraham por Ketura. Y se volvieron un solo pueblo, porque usted lee en ese relato, primero dice que eran madianitas, y después dice que eran ismaelitas, o sea que llegaron a ser un solo pueblo. Interesante, eso lo leí hace poco pensando en ustedes, que les iba a contar esa historia. Y José era el que honraba a su padre, y lo odiaban, lo querían matar los hermanos, y luego lo venden, y llega a Egipto, y hace prosperar la casa del patrón, y por negarse a cometer adulterio con la mujer del patrón, lo acusan en falso y va a la cárcel. Yo me acuerdo contándole esto a mi hijo cuando estaba chiquito. Yo le decía, mira cómo José va a ser bendecido por honrar a su padre. Yo le echaba la cuña ahí de que hay que honrar a padre y madre. Entonces, yo aprovechaba. Y me dice mi hijo, ¿y a dónde está la bendición de José? Primero lo venden, luego se porta bien y va a la cárcel. Le dije, espérate que todavía no ha terminado la historia. Pero según eso, José tenía 17 años. La Biblia dice que tenía 17 años. Y tenía 30 cuando entró al servicio de Faraón. O sea, póngale que trabajó 3 años para Potifar. Estuvo como 10 años en la cárcel, hermano, con grillos en los pies, como dice el Salmo 105. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Lo estaba perfeccionando para que el poder que iba a recibir no se le subiera a la cabeza. Es lo mismo que está haciendo con nosotros. Lo que me dijo esta dama, yo necesitaba aprender más humildad y Dios me está enseñando. Y es lo que Dios hace, por eso nos aflige. Y cuando llegó la hora, José estaba preparado y perseveró hasta el fin. Lo mismo hizo con David. David tenía menos de 20 años, no sabemos si eran 17 o no, yo calculo que era la misma edad de José. Y fue ungido por Samuel. ¿Y cuántos años tenía cuando empezó a reinar? 30 años. ¿Cuántos años tuvo que estar huyendo por salvar su vida que pendía de un hilo día y noche? En una angustia y en un estrés
espantosos, hermanos. Dios lo estaba perfeccionando por aflicciones para darle el reino. Está haciendo lo mismo con ustedes y conmigo, hermanos. La misma historia. Nadie se escapa de eso. Dios inventó ese sistema y funciona. Porque lo que uno aprende sufriendo no se le olvida, hermanos. Ojalá que no se nos olvide, hermano. Dios quiera que no. Vamos a leer unas pocas escrituras más para que queden tranquilos. Que Dios vela por su pueblo y no aparta sus ojos como el platero, no aparta los ojos del metal para que no se le vaya a dañar y para que no se vaya a pasar de punto, hermanos, hasta que se refleja su rostro como el carácter de Dios por las pruebas. Somos perfeccionados. Primera epístola de Pedro. Vean lo primero que dice Pedro aquí en el capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, sabiendo el futuro que nos espera. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice todo lo que dice la Biblia de esto, hermanos. Uno coge cualquier tema en la Biblia, hermanos, y es inagotable. Esto es una fuente maravillosa de sabiduría, de amor. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y lo vimos en el libro de Zacarías, que Dios va a probar a la humanidad como el oro, con fuego. Sabemos cuán pocos van a quedar, hermanos. El cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos está preparando para que podamos recibir el reino y estar listos, como estaba David, como estaba José y como estaba Jesucristo cuando terminó su misión aquí en la tierra. Y seguro cuando se presentó ante el Padre, Padre, misión cumplida. Ahora seguiremos trabajando con este pueblo y ya estamos muy cerca de la conclusión de esta parte de la historia y tenemos el privilegio de ser los primogénitos, hermanos. Vean cómo sigue la historia aquí en la epístola del apóstol Pedro. Dice 4:12. Oigan pues, apunten bien esto, hermanos, cuando tengan una prueba, repasen estas escrituras, no se les olvide, para no perder de vista esa visión que Dios quiere que tengamos, tener los ojos fijos en Jesús, el que venció y soportó la muerte y el oprobio por el gozo puesto delante de él. Él podía ver el resultado de lo que iba a ser eso, la redención de los primogénitos, la redención de toda la humanidad, hermanos, la regeneración de la tierra, el reino de Dios en la tierra y en el universo, hermanos. Él lo alcanzaba a ver. Veamos aquí en el capítulo 4, versículo 12 de la primera epístola del apóstol Pedro. Mire, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y esto viene con una fiebre terrible, hermanos. Esta enfermedad del COVID. No os sorprendáis del fuego que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, porque seremos semejantes a Él. Habremos sido perfeccionados, hermanos. Ahora, fíjense lo que sigue aquí. Es muy hermoso. Y esta dama de la cual les hablo cumplió con todo esto. En el capítulo 5, versículo 6, dice, de la misma epístola de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, que nos saque del horno cuando dé punto y ese rasgo de carácter que nos quiere transmitir haya sido asimilado y sea parte del nuestro, reflejando el carácter de nuestro Padre. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Lo mejor no es rebelarse o pensar porque me has mandado esto, sino, Señor, hasta que tú quieras, como hizo esta dama. Me lo mandaste porque me amas. Que cumpla su efecto y luego te pido que me lo quites. No hay nada de malo pedir eso tampoco, hermano. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así como lo escuchamos en el sermoncillo de hoy.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y ahora, con esta famosa pandemia que ha llegado a todas las naciones del mundo, ¿cuánto más es cierta esta palabra? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nada de lo que nos pasa es en vano, y no es por buena suerte ni por mala suerte, como lo explicó Abelardo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Es todo lo que Dios está buscando. Afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que ahí tenemos la respuesta y el consuelo de la palabra de Dios, hermanos queridos, en esta prueba que estamos pasando. Y debemos estar agradecidos que nos está preparando para dejarnos descansar en los días de aflicción, lo que se viene.